Habitación 307. En el corazón de la ciudad de Montebello, el Hotel Alhambra se alzaba con su estructura de ladrillo antiguo y su fachada ligeramente desmoronada. Durante años, había sido un refugio para viajeros y visitantes de paso, aunque la mayoría de los locales sabía que la gloria del hotel había quedado atrás. Pocas personas venían por el lujo. Más bien, el Alhambra era conocido por sus precios accesibles y su proximidad al centro de la ciudad. Carmen, una joven escritora que buscaba escapar del bullicio de la ciudad para concentrarse en su novela, decidió pasar una semana en el Alhambra. Había encontrado una oferta en internet que la traían un precio bajo por una habitación con vistas al parque. Cuando llegó, la recepcionista, una mujer mayor, con una expresión cansada, le entregó la llave de su habitación, el cuarto 307. No era el mejor cuarto del hotel, pero Carmen no tenía intenciones de quejarse. Después de todo, necesitaba tranquilidad, no lujo. La habitación estaba un poco polvorienta, con un mobiliario antiguo que había visto mejores días. La vista al parque era oscura y desolada. El parque había sido abandonado hace años y solo quedaban los esqueletos de algunos árboles y bancos rotos. Carmen se encogió un poco al ver el estado del parque, pero pronto se enfocó en su escritura. Se instaló en el escritorio junto a la ventana y se sumergió en su trabajo. La primera noche transcurrió sin incidentes. Carmen se despertó en medio de la noche, inquieta, pero atribuyó su desvelo al cambio de ambiente. Sin embargo, la segunda noche, algo comenzó a perturbar su paz. A las 2 de la madrugada, Carmen fue despertada por un ruido sordo y constante que provenía de la pared adyacente a su cama. Era como si alguien estuviera golpeando suavemente, un ritmo constante y monótono que parecía provenir de una habitación vecina. Carmen se levantó de la cama y se acercó a la pared, intentando localizar la fuente del ruido. Golpeó suavemente la pared con los nudillos, pero el sonido continuó, imperturbable. Al principio pensó que podría ser una fuga de agua o algún tipo de tubería rota. Sin embargo, el sonido se mantenía a la misma frecuencia, casi como un reloj de péndulo. Decidió investigar. Al día siguiente, fue a la recepción y preguntó si había alguna obra en el hotel o si los inquilinos de las habitaciones cercanas podrían estar haciendo ruido. La recepcionista, que había cambiado de turno, la miró con una mezcla de curiosidad y desdén y finalmente le dijo: El 307 no tiene vecinos cercanos. Es una habitación que casi nunca se ocupa. Los otros huéspedes están en el primer y segundo piso. Tal vez sea el viento o alguna tubería antigua. Carmen asintió, aunque no estaba completamente convencida. Volvió a su habitación y aunque el ruido no cesó, logró dormir un poco. La mañana siguiente, Carmen decidió aprovechar el día y exploró el hotel. Encontró un vestíbulo bastante elegante, con muebles tapizados y una pequeña biblioteca. Al pasar por el pasillo, notó que la puerta del cuarto 308 estaba entreabierta. Miró dentro y vio una habitación desordenada, con sillas y mesas apiladas en un rincón. Parecía que no se había limpiado en años. Carmen se preguntó si había alguna razón para que ese cuarto estuviera en tan mal estado, pero pronto se olvidó del asunto y volvió a su trabajo. Las noches siguientes fueron cada vez más inquietantes. El ruido persistía
y a veces Carmen notaba que la puerta del cuarto 307 se movía ligeramente, como si alguien estuviera intentando abrirla desde el otro lado. Su sueño se volvió cada vez más fragmentado y la ansiedad se apoderó de ella. La sensación de que algo estaba mal en el hotel crecía. Una noche, mientras intentaba dormir, Carmen escuchó un golpe más fuerte que los anteriores. Se levantó y con el corazón acelerado fue a la ventana. Miró hacia el parque y vio una figura oscura moviéndose entre los árboles. La figura parecía humana, pero no podía distinguir detalles debido a la oscuridad. Carmen sintió un escalofrío y decidió que tenía que hacer algo. Se vistió y bajó a la recepción para preguntar de nuevo sobre el ruido y la figura que había visto. La recepcionista, visiblemente molesta, le dijo: Mire, el hotel tiene una historia. A veces ocurren cosas extrañas por aquí, pero no hay mucho que podamos hacer. La DEI 307 ha tenido más quejas anteriormente. Quizás deberías considerar cambiarte a otra habitación. Si te quedas más tranquila, puedes ir a la habitación del piso superior. Verás que no hay nada allí. Lleva años cerrada. La recepcionista extiende su mano y le entrega una vieja llave de bronce. Aquí tienes la llave. Carmen estaba decidida a encontrar respuestas. Cogió la llave y se volvió a su habitación. A la mañana siguiente, Carmen decidió explorar el cuarto que le había indicado la recepcionista. Subió al tercer piso, donde encontró una puerta sellada con un letrero que decía no entrar. Con la llave en mano, Carmen abrió la puerta y entró. La habitación estaba en un estado lamentable, con muebles cubiertos de polvo y telarañas en las esquinas. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue una caja grande en un rincón, parcialmente cubierta por una manta sucia. Abrió la caja con cautela y encontró una serie de objetos perturbadores, en fotos, en blanco y negro, de personas desconocidas, recortes de periódicos sobre desapariciones y un diario antiguo. El diario estaba desgastado, pero aún legible. Carmen comenzó a leerlo y descubrió la historia de un antiguo inquilino del hotel, un hombre llamado Victor Grimes, que había estado obsesionado con el desaparecido cuarto 307. Según el diario, Victor había sido un antiguo huésped del hotel que se obsesionó con la idea de que el cuarto 307 escondía algo horrible. El diario documentaba cómo Victor había comenzado a realizar rituales y había hecho pactos oscuros para descubrir el secreto del cuarto. El diario mencionaba que Victor había desaparecido misteriosamente. Carmen siguió leyendo hasta la última página del diario. Encontrado lo que estaba buscando. Se sintió nauseabunda al comprender que el ruido que escuchaba parecía coincidir con la descripción de los rituales que Victor había realizado. Al regresar a su habitación, Carmen se encontró con algo aún más perturbador. La puerta del cuarto 307 estaba abierta de par en par, y la habitación estaba en completo desorden. Texto en las paredes estaban llenas de símbolos extraños, pintados con lo que parecía ser sangre seca. En el centro del cuarto había una mesa cubierta de velas derretidas y una serie de notas enloquecidas. De repente, Carmen sintió una presencia detrás de ella. Se giró y vio una sombra oscura moviéndose hacia ella. Una figura envuelta en una capa negra que parecía emanar una energía fría y aterradora. La sombra se acercó lentamente. Sus movimientos eran pesados
y arrastraban un sonido sordo. Carmen intentó escapar, pero se dio cuenta de que la puerta estaba cerrada de nuevo. La figura se movía más cerca, y Carmen pudo distinguir un rostro pálido y desfigurado debajo de la capucha, con ojos vacíos y una sonrisa macabra. El miedo la paralizó, y mientras la figura se acercaba, Carmen vio como los símbolos en las paredes parecían cobrar vida, las formas cambiando y retorciéndose. La figura habló con una voz rasposa y distorsionada. «Finalmente has venido a mi casa». Carmen, aterrorizada, trató de recordar todo lo que había leído en el diario. La desesperación la invadió, mientras su mente repasaba frenéticamente las páginas desgastadas. Recordó cómo Victor Grimes había documentado su desesperación en busca de una verdad oculta, una verdad capaz de romper el hechizo que atormentaba el cuarto 307. Sabía que debía confrontar a la entidad con una verdad que nadie había osado revelar antes. Con el corazón acelerado y el sudor perlándole la frente, Carmen se enfrentó a la figura espectral que se abalanzaba hacia ella. La figura, envuelta en un manto negro que parecía absorber la luz, se detuvo a unos pocos pasos de Carmen. Su rostro era una máscara de desesperación y maldad, con ojos que emanaban un frío penetrante. Carmen respiró hondo, sintiendo que cada palabra era un peso adicional en su garganta. Hizo un esfuerzo porque su voz no temblara, aunque sus manos traicionaban su miedo. Sé lo que hiciste. Sabemos lo que realmente eres. El hotel no tiene ningún secreto. Solo personas desesperadas como tú, dijo Carmen, tratando de infundir en sus palabras toda la convicción que le quedaba. Las palabras de Carmen parecieron hacer efecto. La figura vaciló, sus movimientos se volvieron erráticos y su forma comenzó a distorsionarse, como si estuviera luchando contra una corriente invisible. Las sombras que la rodeaban se desvanecieron lentamente, como humo en el viento. Carmen sintió un alivio momentáneo, pero sabía que debía mantener su determinación. Mientras la entidad luchaba por mantenerse, Carmen continuó hablando, su voz ahora firme y decidida. Cada palabra parecía cortar el aire denso que la rodeaba, desmoronando la figura de oscuridad que una vez parecía invencible. No tienes poder aquí. Tu influencia se basa en el miedo y en la desesperación. Este lugar está lleno de historias, pero no de secretos que puedan mantenerte. Y la verdad siempre es más fuerte que el miedo, declaró Carmen, con una determinación que apenas creía tener. Con cada frase que Carmen pronunciaba, la figura espectral comenzaba a desvanecerse. Su forma negra y borrosa se volvía cada vez más tenue. Los contornos de la entidad se distorsionaban, como si estuviera luchando contra una marea de luz que intentaba disiparla. Las sombras que antes se arrastraban y retorcían por las paredes parecían desintegrarse, deslizándose hacia un rincón oscuro donde el aire se volvía cada vez más ligero. El ambiente alrededor de Carmen también comenzaba a cambiar. La presión que había sentido en su pecho se aligeraba y el aire se sentía menos denso. Los susurros que antes llenaban la habitación con una cacofonía de desesperación y miedo se desvanecieron, reemplazados por un silencio profundo y casi reverencial. La atmósfera, que había estado cargada de una energía maligna y opresiva, se transformaba lentamente en una calma palpable. La figura se disolvía en un remolino de oscuridad y humo, girando en espiral, hasta que su forma se desintegró completamente. La última de las sombras se desvaneció en una nube ligera que se disipó en el aire, dejando tras de sí un resplandor tenue que bañó la habitación en una luz suave. La sensación de opresión y terror que había estado presente durante tanto tiempo se desvaneció casi de inmediato. El cuarto 307
que había sido el epicentro del miedo y la desesperación, volvió a su estado original. Los símbolos extraños que cubrían las paredes se desintegraron como si hubieran sido borrados por una fuerza invisible. Los objetos desordenados y las velas derretidas desaparecieron, dejando la habitación en un estado de orden inesperado. La atmósfera, antes cargada de una presencia siniestra, ahora estaba impregnada de una tranquilidad inesperada. Carmen miró a su alrededor, atónita. Las viejas cortinas colgaban en su lugar, el mobiliario estaba en su sitio, y el aire parecía haber recuperado su frescura. La habitación ya no parecía un escenario de rituales oscuros, sino un espacio ordinario, como cualquier otro en el hotel. La calma que ahora llenaba la habitación era tan profunda que casi parecía surrealista. Un contraste tan agudo con el terror que había estado presente momentos antes. Carmen, exhausta y desorientada, se desplomó en el suelo, su cuerpo y mente rendidos por el miedo y la tensión. Cuando sus ojos se abrieron nuevamente, se encontró en la recepción del hotel, rodeada por la recepcionista y varios oficiales de policía. La realidad a su alrededor parecía difusa, como si la noche anterior hubiera sido un sueño perturbador del que acababa de despertar. Los oficiales confirmaron que el cuarto 307 había sido sellado de nuevo. Sin embargo, al examinar el lugar, todo parecía extrañamente normal. La habitación se mostraba en un estado de calma y orden sorprendente, sin vestigios de los símbolos grotescos ni de los objetos perturbadores que Carmen había descrito. El cuarto 307, ahora aparentemente inmaculado, no ofrecía ninguna pista de las pesadillas que ella había vivido. La normalidad de la escena parecía burlarse de su angustiosa experiencia, alimentando la duda de si todo había sido una ilusión o una fantasía construida por su mente al borde del colapso. Poco después de aquella noche inquietante, el Hotel Alhambra cerró por reformas. Las desapariciones cesaron y el oscuro capítulo del hotel se desvaneció en la niebla del olvido colectivo. Carmen, incapaz de reconciliar la realidad con su angustiosa experiencia, decidió alejarse de Montebello y nunca volvió a visitar la ciudad. Su corazón quedó atado a los recuerdos de una noche que no podía confirmar ni descartar, y aunque intentó enterrar la experiencia en los rincones más oscuros de su mente, la sombra de aquel evento siempre dejó una marca indeleble en ella. Años después, al enterarse de las noticias sobre el hotel, a través de relatos esporádicos y rumores, Carmen no pudo evitar que la inquietante presencia del viejo Hotel Alhambra permaneciera en su mente. Aunque nunca regresó a Montebello, el recuerdo de aquel edificio abandonado y cubierto de grafitis seguía siendo un inquietante recordatorio de que, a veces, los secretos más oscuros se esconden en los lugares más cercanos, esperando ser descubiertos por aquellos que se atreven a enfrentarlos.